Vamos a empezar, queridos amigos. José Ramón, vamos a empezar con tu presentación, ¿no? Bueno, como sabéis, José Ramón, porque la mayoría sois seguidores, sois algunos de los 15.000 lectores diarios que tiene José Ramón en su blog de lajusticia.com. Bueno, José Ramón es técnico también de la administración local, técnico de la Universidad de Oviedo y ha sido jefe de los servicios jurídicos de la Universidad de Salamanca. Quiero decir que antes de ser magistrado en el año 2000, pues fue funcionario no más ni menos que de dos universidades, Oviedo y Salamanca. Como magistrado de lo contencioso, es especialista, ya sabéis que dentro de lo que son los magistrados, los hay especialistas en los contenciosos administrativos, que es un examen muy difícil que se produce en Madrid, y los que no lo son, ¿no? José Ramón, a su carrerón judicial, pues incorpora esa especialización. Ahora es magistrado del TSJ de Asturias, en la sala de lo contencioso. Es autor, como sabéis, de muchísimos libros. Cada vez que va de veraneo, vuelve con un libro. Entonces yo, ahora que nos habla desde Cartagena en su permiso oficial, pues seguramente vuelve con otro libro escrito. O sea que en una semana, el resto dormimos la siesta, José Ramón, mientras tanto, hace un libro. Le hemos pedido, como os decía antes, engañado, que esté en este seminario. O primero decir, bueno, 5 minutos, luego son 10 minutos y ahora le toca hablar media hora. Dejaremos 10 minutos para el turno de preguntas. Cuando quieras, José Ramón. Muy bien, bueno, lo primero agradecer vivamente pues, a las personas que estáis empleando esta tarde en acudir a escuchar, no a los que me han precedido, con lo cual habéis amortizado el curso sobradamente, sino escucharme a mí, que bien poco puedo aportar, aunque si bien dice Antonio que escribirá algún libro este puente, pues sí, será como hacen encerrón a los amigos y no nos libramos de ello. Pero sin embargo siempre es un placer colaborar con la Universidad de Salamanca e incluso ofrecer una visión de la administración electrónica de ese fenómeno desde el otro lado del lado oscuro de la justicia, cómo se percibe o cómo yo percibo la visión de la administración electrónica, teniendo en cuenta que me considero casi un funcionario a extinguir. Yo soy un funcionario de la vieja escuela, como muchos de los que estáis ahí, aunque seguro que muchos estáis en transición, tenéis esa ilusión y estáis adaptados a las nuevas tecnologías. Yo, por desgracia, he superado 5 procedimientos selectivos, todos de acceso libre, y en ninguno había un solo tema de administración electrónica ni de tecnologías. Yo me considero que soy un hombre de papel y hombre de rostro. Hombre de papel porque he vivido con expedientes de papel, notificaciones en papel, informes en papel, y de rostro porque me ha gustado ver el rostro del funcionario que me atiende como ciudadano, de la relación interadministrativa, de hablar con la autoridad. Y nos encontramos con ese cambio de paradigma que es la nueva administración electrónica y del cual voy a dar mis impresiones. Bien, la primera, voy a hablar de 15 etapas o 15 perspectivas o 15 podrían llamarse estaciones de Vía Crucis, que ya evoca un poquito la sensación que tengo de la administración electrónica. La primera, que ha venido para quedarse. Es decir, esto no es una moda, era una moda hace años, antes de la ley del 2007, sonaba mucho pero nadie se lo tomaba en serio y hasta que no vinieron los vientos globales de las tecnologías, esa eclosión de la comunicación electrónica, ese nivel de usuario en el mundo privado y que luego se contaminó a lo público, hasta que no vino el impulso del marco europeo, la declaración de Tallinn con el avance de Estonia y nos demostró que era posible otra administración electrónica, virtual, rápida, exacta, automática, mientras nosotros seguíamos anclados en ese mundo del procedimiento de papel, del expediente administrativo, del a quién puedo conocer, de quién me lo puede solucionar, y sin embargo llegó el impulso ya por fin después de la ley del 2007 y de esos titubeos y de esas locomotoras de la tecnología electrónica que son nada menos que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, pues sabéis que la tecnología va allí donde el Estado puede intervenir mejor. Por lo tanto, se dictó después del 2007 las leyes que yo he llamado siamesas, que conocéis en el año 2015. Antonio, vuelve a la pantalla anterior. Antonio, la pantalla 1, por favor, ayudante tecnológico. Antonio, la 1, cuando yo te avise. Antonio, ahí, quieto ahí, hasta que te avise. Vamos, esto no lo ha inventado la tecnología, quieto ahí con las maninas. Bien, entonces las leyes siamesas, la ley de procedimiento administrativo común de 2015 y la ley de régimen jurídico también del mismo año. Llamo leyes siamesas porque sabéis que proceden de la bifurcación de una previa ley. Y las dos parece que ya se toman en serio eso de modernizar la administración, implantar los canales electrónicos. Y por fin llega lo que es objeto de esta exposición tan importante, que es el reglamento de 203/2021, que Antonio recomienda su lectura, incluso su dominio, ya que siendo un humilde reglamento es una norma básica en gran parte y unificadora de criterios bajo racionalidad,
Se ha avanzado en la administración electrónica por el principio de ensayo-error, parece que ya ha cristalizado en algo serio y a partir de ahora del 2021 hay pistoletazo de salida para que todas las administraciones de manera coordinada analicen sus expedientes, sus comunicaciones y relaciones con los ciudadanos sobre bases electrónicas. Además, no podemos olvidar, como no podía ser de otra manera, las comunidades autónomas meterán el cucharón en esta materia y tratarán sus leyes en ello. Al fin y al cabo van a pagar buena parte de lo que cueste. También estarán las leyes sectoriales, porque hay ámbitos sectoriales en los cuales avanza a diferente velocidad el mundo electrónico, el mundo de la rapidez y el mundo del automatizado. Y, cómo no, se producirá un efecto reflejo en la función pública. Si son nuevos los mecanismos, nuevo el lenguaje de la administración, nuevas serán las exigencias para los funcionarios y, cómo no, todo esto cuesta dinero, queridos amigos, con lo cual las leyes de financiación tendrán que atender a estas necesidades. Por si fuera poco y saliendo del marco jurídico, nos encontramos con dos impulsos colaterales. Uno, el impulso del soft law en este ámbito, el ámbito de las declaraciones, de las recomendaciones, unas comunitarias, otras sociológicas, otras de empresas, avanzan y se van filtrando por las venas de la administración. Y de otro lado, el tremendo impulso a la tecnología en la administración que ha supuesto la pandemia, que nos ha puesto a todos las pilas y familiarizado con lo que es el acudir a la cita previa, el aprender a manejarse con la firma digital, etcétera. Quiero citar en este sentido esa sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre del 2011 y aprovechar para decir que todos los que vean ahí en pantalla lo voy a facilitar para que se difunda del curso a todos los asistentes, así que no, si quieren no tomar datos no se preocupen. Bien, es una sentencia del 2011 que es ilustrativa del ámbito español. Es un sindicato que planteó un recurso nada menos que llega ante el Tribunal Supremo para reclamar que los boletines oficiales sigan siendo en papel y no electrónicos, porque dicen que se va a perjudicar la seguridad jurídica, que hay una brecha digital y que va a haber gente, nativos, que jamás encontrarán el boletín si es electrónico. A todo ello responde el Tribunal Supremo diciendo que los tiempos han cambiado, que bien saben los sindicatos por su estructura y no se pueden llamar indefensos cuando ellos mismos se comunican y canalizan sus demandas electrónicamente y que hay que aceptar la nueva realidad de que tiene las mismas garantías un boletín electrónico que un boletín en papel, incluso está disponible y accesible, gratuito, a tiempo completo y constante. Adelante, Antonio. La segunda estación es que la administración electrónica no solo ha venido para quedarse, sino que no podemos resistirnos a ello, no por capricho, sino que es jurídicamente irresistible. Por lo tanto, debe acabarse con la cultura de la queja, es decir, me quejo, esto no hay quien lo tramite, esto no lo entiendo. Hay que acabarse con la cultura de la desobediencia, el funcionario que diga yo nunca tramité esto, yo siempre lo hice así y no voy a cambiar, esa cultura debe cambiar en el empleado público, y la cultura de la ignorancia, el funcionario que dice yo ya no estoy para estudiar otras cosas, yo de esto no sé, no se sabe de eso, pero hay que saber, hay que aprender como empleado público y como ciudadano, porque camarón que no se mueve se lo lleva la corriente, sea empleado público o sea ciudadano. Además, digo que es jurídicamente irresistible porque son normas imperativas, no solo el humilde reglamento, sino las leyes. Dicen lo que dicen, están publicadas, están vigentes y están para cumplirse. Y el artículo 6, párrafo 1 del Código Civil nos recuerda aquello de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, por lo tanto, ojo al dato. Por si fuera poco, ya se ha puesto fin a la prórroga de la prórroga. Todos pensábamos que no llegaba, después de la ley del 2015, se prorrogó una vez, dos veces, yo lo pronostiqué e incluso he pronosticado una prórroga no de derecho, sino de hecho, porque se va a mirar con tolerancia esa adaptación de todas las administraciones al carro tecnológico. Cito ahí por sintomático un auto del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social, muy curioso, en el cual revoca, porque una Sala de lo Social, fíjese, en el ámbito de la justicia, para hacer autocrítica, en el cual un letrado presenta en firma electrónica un escrito de recurso de queja y le dice la Sala, no, hágalo manuscrito como siempre se ha hecho. Y le desestima el recurso y cuando llega al Supremo dice no podemos culpar al letrado por cumplir lo que manda la ley, que lo haga con firma electrónica. A quien debemos culpar es a la propia Sala, que sigue anclada en los tiempos pasados. O sea, fíjense el ejemplo que les brindo y que además es sonrojante de la mano de ese auto del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2016. Pero a su vez los funcionarios tienen que irse adaptando. Ahí cito dos sentencias, una de Cantabria y otra de Cataluña. En la de Cantabria del año 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Sala de lo Contencioso, en ese caso lo que se impugnaba por parte de los sindicatos era que decía que en las relaciones de puestos de trabajo se habían modificado muchos puestos que no tenían un perfil tecnológico y que eran comúnmente burocráticos, se le añadía un perfil de requisitos o de formación tecnológica.
A lo cual, diciendo que eran excepcionales, diciendo que ya reunían las condiciones generales, a lo cual responde la sala diciendo que la potestad de organización de la administración lleva a adaptar el perfil de un puesto a las necesidades objetivas y que nadie puede desconocer que estamos en tiempos de adaptación. Así que hay que renovarse o morir y, en todo caso, soportar los cambios de la RPT que pueden afectar a nuestro puesto. E igualmente en Cataluña se enfrentó a un caso similar. En Cataluña, en ese caso, había un puesto en el cual era un puesto que no estaba singularizado y se modifica la RPT para singularizarlo y buscar un determinado perfil tecnológico y de dominio de la administración, sin ser puestos típicamente informáticos. Y en este caso nuevamente se da la razón y se dice que los puestos tienen que seguir a las necesidades y no a la inversa. Antonio. En la tercera estación hablaremos de que el empleado público tiene que ponerse las pilas en serio. Las pilas o la electricidad sería más propio. En primer lugar, porque el EBEP, curiosamente, solo se ocupa de las tecnologías para hablar del teletrabajo en virtud de una reforma por el Real Decreto Ley 29/2020, pero no menciona la palabra electrónica todo el EBEP. Sin embargo, solamente hay un precepto escondido, el 54 apartado 8 del EBEP, que impone a los funcionarios el deber de mantener actualizada su formación y cualificación. Es decir, aquella que le suministra la empresa, aquella que requiera su puesto de trabajo o aquella que derive de la aplicación de las leyes, porque el deber y obligación que sí tienen los funcionarios es de aplicar las leyes, entre ellas las de procedimiento, y tramitar los expedientes conforme a las exigencias tecnológicas y electrónicas que vienen de la mano de las dos leyes siamesas del 2015 y del famoso reglamento del 2021. Ahí he añadido la cita de dos sentencias, en este caso es otra de Cataluña del 2013, en el cual, precisamente para que se pueda atender al teletrabajo a un funcionario, se le cambia el horario y las funciones. Vivían plácidamente con su horario de mañana, se le cambió el horario y funciones para adaptarlo a las tecnologías y al teletrabajo y recurrieron, con lo cual fue desestimatorio el recurso porque nuevamente se volvió a insistir en ese nexo que hay entre potestad de organización y adaptación del puesto a las necesidades. Y ahí tenemos otra del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del 2011, en el cual un secretario de un ayuntamiento lo que pidió era que se prorrogase la edad de jubilación, algo que solía concederse habitualmente, pero en su caso se denegó bajo la siguiente motivación, que el secretario de ayuntamiento no se adaptaba a las nuevas tecnologías, seguía redactando las actas manuscritas y se negaba a aprender, pese a que el ayuntamiento, el alcalde, le había puesto a su disposición cursillos para ponerse en las nuevas tecnologías de administración electrónica. Pues bien, pese a que el juzgado de instancia estimó el recurso del secretario, la sala lo revocó y dejó claro que brindándosele la oportunidad a un funcionario de que se forme y no aduciendo un obstáculo objetivo, ello revelaba una inadaptación que justificaba sobradamente que se le denegase la prórroga de su edad de jubilación. Cuarta estación. Debemos ver en este escenario cuáles son los guardianes de la sensatez, y son los principios. Siempre están ahí, nunca nos abandonan y son los que vertebran y dan cohesión al ordenamiento jurídico. Son fundamentalmente las herramientas que me atrevo a decir, tanto yo como mis compañeros, desde los tribunales vamos a intentar salvaguardar los derechos que hay concurrentes en liza, sean del ciudadano perplejo ante la administración electrónica, sean de los empleados públicos, sean de las autoridades. Pues bien, el primer principio fundamental va a ser la prohibición de indefensión. No solo porque derive del 24 de la Constitución, sino porque hay que evitar que el ciudadano en los procedimientos administrativos judiciales se quede indefenso, todo por causa de una herramienta tecnológica abusiva o mal utilizada. En segundo lugar, la buena fe, porque corren tiempos en que hay muchas personas que de buena fe, mucho ciudadano que cree que se puede relacionar con la administración, que puede esperar una determinada notificación de una forma y no la tiene. En tercer lugar, la confianza legítima. Porque claro, confianza legítima, tantos años practicando y moviéndose así, sin duda se alza una confianza legítima de algunos funcionarios que lo que menos pueden esperar es que la administración sea razonable en estos tiempos de mudanza o de transición. Y cómo no, muy importante, el mundo de las tecnologías, el mundo de la administración electrónica, no solo es un mundo de etiquetas, de institutos, de firmas, de habilitados, de avisos informáticos, de webs, de paneles, de infinidad de jerga que tiene su traducción jurídica y de formas y de trámites. Pues bien, si hacemos una bolsa, una red con todas las formas y todos los trámites, no pasan de ser eso, un medio para un fin. El fin es gestionar el servicio público. Y si un juez se enfrenta ante una finalidad y se le pone el escollo de una formalidad tecnológica, puedo garantizarles que si el juez es sensible va a apostar siempre por no por la eficacia, fíjense ustedes, sino por la garantía de los derechos de los ciudadanos. Es decir, no confundamos el fin primando los medios. Ahí cito varios ejemplos, uno el de la sentencia de Andalucía del 2018, en el cual lo que se impugnaba en esa ocasión era un ciudadano que decía:
se impugnaba el problema del llamamiento. Fíjese que se hacía para las bolsas de interinos y se hacía llamando por correo electrónico, notificando por correo electrónico. Y dice el ciudadano, no, en esta fecha, en la fecha en que se me ha intentado, todavía no está el cauce electrónico. Ustedes, para llamarme a la bolsa de empleo como interino, pudieron haberme llamado, notificarme con por correos, con el aviso postal doble, etcétera. Y le contesta el TSJ de Andalucía. Dice, mire usted podrá cuestionar si recibió o no el correo electrónico, pero como aquí nos cuestiona si vale o no vale el correo electrónico, lo cierto es que hoy día es un medio de comunicación tan válido como otro cualquiera. Como usted no cuestiona que lo haya recibido y como aquí lo decisivo es si llegó a su conocimiento o no que le estaban avisando para la bolsa, desestimamos el recurso. Por lo tanto, ya se validaba este cauce de comunicación mucho antes de que el reciente reglamento incluso diga que es un cauce de comunicación el correo electrónico, lo ya se utilizaba con naturalidad. En segundo lugar, aborda Castilla-La Mancha el problema de los avisos de la puesta a disposición de la notificación electrónica, bien sea en la dirección electrónica habilitada. Porque saben que el artículo 41.6 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común dice que se haga ese aviso, se extravíe ese aviso o no llega al destinatario, no va a invalidar la notificación una vez que se ponga a disposición y pasen los 10 días. Claro, eso impone una carga al ciudadano normalmente de estar atento cada poco, abriendo a ver cómo está, si está ahí su ansiada notificación. Y de hecho el Tribunal Supremo ha llegado a decir que bueno, que es la misma carga que tenía un ciudadano cuando tenía que bajar a su buzón a ver si tenía correo. Lo cierto es que ese artículo 41.6 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que puede ser muy cuestionable, lo que dice es que se enviará un aviso de que tiene disponible la notificación, pero si se extravía o no se hace, pues no se ocasiona ninguna indefensión. Concretamente, esa sentencia de Castilla-La Mancha, de 12 de mayo de 2020, dice que es una carga proporcionada a la de estar pendiente de acceder a la dirección electrónica habilitada. Quinta estación, los obligados a relacionarse electrónicamente. Antonio, la mancha de aceite a la totalidad. Bien, me refiero, cuando hablo del fenómeno mancha de aceite es porque el artículo 14, apartado segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pues prudentemente dice, bueno, vamos a obligar a una serie de colectivos a que se relacionen electrónicamente, comienza por los funcionarios, que para eso están cerca, para eso son los maquinistas, sigue con las personas jurídicas, porque entienden que tienen una capacidad económica y tecnológica suficiente, sigue con los profesionales colegiados, que para eso se relacionan con la administración, y va añadiendo los opositores y colectivos. Es un fenómeno mancha de aceite porque progresivamente se va avanzando a golpe de Real Decreto, se va avanzando hasta la universalización de quienes tienen que relacionarse electrónicamente. Es cierto que tras la sentencia que apunto ahí del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2021 de la Sala Tercera, se produce una matización en el cauce para extender este ámbito de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente. En dicha sentencia se dice que no basta una orden ministerial de una convocatoria la que puede imponer esa obligación de relacionarse electrónicamente, en este caso a los opositores a las plazas de MIR para su adjudicación. Dice no. Lo que dice el artículo 14.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, dice el Supremo, es un paraguas general que requiere cuanto menos un real decreto que vaya diciendo colectivo a colectivo a los cuales se va extendiendo esa obligación de relacionarse electrónicamente, al menos en el ámbito de la administración del Estado. Cito ahí también una sentencia del TSJ por llamativa del 2021, muy reciente, de Extremadura, y se trata para que vean la situación del avance de las tecnologías. Es el caso de un examen por iPad, es el caso, sencillamente, fíjense qué curioso, es el caso de que se trata de la prueba de exposición didáctica de un aspirante a profesor de secundaria, el cual normalmente se hacía la exposición en papel y entonces acude con un iPad que no estaba conectado hacia el exterior por internet. En este caso, como las bases no lo prohibían expresamente ni lo permitían expresamente, hay litigio. ¿Por qué? Porque fue excluido y eliminado de las pruebas. Curiosamente, la sala extremeña apunta que como no estaba permitido expresamente, pues se le excluye. A mi juicio, con respeto a mis compañeros, pero creo que ha sido excesivamente rigorista, porque al fin y al cabo lo decisivo es si se ocasionaba perjuicio a la administración o a otros aspirantes con ello, o porque si las bases no estaban claras, pues lo que no está expresamente prohibido ha de entenderse permitido. Antonio. La sexta estación la dedicaremos al inicio del procedimiento, a las solicitudes. Ahí nos encontramos con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, la cual establece o aborda el supuesto, como ustedes saben, el de alguien que está obligado a relacionarse electrónicamente, pero bien por ignorancia, porque no quiere o no sabe, lo presenta por escrito. Pues bien, la ley da respuesta y dice, hombre, se ha equivocado, le vamos a dar un plazo de subsanación. Hasta ahí todo correcto. El problema viene con el último inciso,
que dice: se considerará fecha de presentación de la solicitud aquella en que se haya realizado la subsanación. Es decir, imaginemos que hay un plazo para presentar instancias para una oposición que vence el 30 de mayo. Muy bien, si vence el 30 de mayo, supongamos que el día 28 de mayo alguien que está obligado a comunicarse electrónicamente por ser un opositor, sencillamente lo presenta en papel y se le dan 10 días para que lo subsane. El señorito lo subsana 3 días fuera de plazo. Pues bien, tal y como dice la ley, dice: se tomará como fecha de presentación en la que se realizó la subsanación, por lo tanto sería extemporánea. En cambio, si lo presentase justo al día siguiente, el día 31 de mayo, entraría dentro del plazo. Pues bien, esto puede mover a la perplejidad, ha dado infinidad de litigios y ya hay salas divididas. Hay quienes entienden que si se concede un plazo de subsanaciones para algo, aunque usando el mismo se exceda, extralimite el plazo legalmente previsto porque se hace en favor del ciudadano que se equivoca, y hay otros que pensamos que la ley ha dicho lo que ha dicho y que conceder ese plazo de subsanación hasta desbordar el plazo legalmente fijado supone un agravio respecto de otros que sí hacen bien los deberes. Por lo tanto, como la cuestión está en el alero y unas salas dicen una cosa y otras salas dicen otra, se ha admitido como cuestión casacional este asunto y pronto veremos cómo lo resuelve el Tribunal Supremo. Las informaciones públicas automatizadas. Eso es un gran avance, como saben. Las informaciones públicas automatizadas es uno de los grandes hallazgos en materia de elaboración de reglamentos. A mí me resulta sumamente llamativo, muy ágil, muy enriquecedor. Estoy pensando fundamentalmente en planes de urbanismo, en reglamentaciones universitarias, en medidas generales, en las cuales pueden promoverse informaciones públicas de carácter virtual a través de Internet, evitando papeleo, personaciones, gastos y demás. El artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común es claro cuando dice: con carácter previo a la elaboración del proyecto, anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la Administración. Es decir, es una llamada a la democracia digital de alguna manera. Va avanzando el procedimiento, hemos visto las solicitudes, hemos visto las consultas y llegamos al desarrollo electrónico, a la prueba. Comenzaremos por el expediente electrónico. Bien, si antes era un expediente de papel que había sus antecedentes, su desarrollo, su resolución final y su notificación, como decía Carlos, tenía sus fases, todo lo poníamos en una carpetilla y lo archivábamos, ahora se ha vuelto invisible. Ahora está detrás de esa pantalla o de cualquier otra pantalla donde queramos encontrarlo. Incluso el registro de entrada va a ser electrónico y el omega, el archivo, va a ser también electrónico y el camino también electrónico. Solo falta que el funcionario sea electrónico e invisible, pero todo llegará. Pues bien, tenemos por tanto ese expediente electrónico, el cual es la pieza estelar de garantía de todos y cada uno de los documentos que va a haber, porque se conserva la exigencia de la ley de procedimiento que dice que ese expediente electrónico, para que merezca tal nombre, estará constituido por los antecedentes e informes necesarios para dictar una resolución, así como todas aquellas diligencias y actuaciones encaminadas a su ejecución. Pues bien, todo eso hay que comprimirlo electrónicamente. ¿Pero qué sucede con las administraciones? ¿Se han adaptado a este nuevo formato? ¿Han tirado a la papelera a sus viejas carpetillas y expedientes y manejan los expedientes electrónicos? ¿O manejan sucedáneos de expedientes electrónicos? Oigamos esa sentencia que cito ahí de 15 de marzo de 2021 del Tribunal Supremo, que se queja porque le han remitido lo que llaman un expediente electrónico y fíjense lo que dice. Esta situación no se cumple con el expediente remitido, que mal puede llamarse electrónico, en que en lugar del modo presentación que facilite la consulta, se ha confeccionado con el modo amontonamiento. Fíjense, es decir, un simple escaneado de hojas de papel del expediente administrativo original, impidiendo así la búsqueda ágil, que es el último objetivo de la administración digital, obligando en cambio a visualizar todas y cada una de las hojas en la pantalla del ordenador cada vez que se consulta un documento. Muy bien, este lamento del Tribunal Supremo, y aquí sí puedo hacer una estadística desde el punto de vista del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y sentida por otros compañeros, no todas las administraciones hacen los deberes. Hay administraciones muy cumplidoras con expedientes electrónicos digitalizados que merecen tal nombre, con hipervínculos, con enlaces y que lo facilitan. Otras hacen el amontonamiento, otras de PDF, otras nada, otras mandan un DVD, otras siguen mandándolo en papel. Es verdad que hay muchos ayuntamientos, hay muchos organismos públicos. Pues bien, todo este baile, esta ligereza y esta frivolidad
Pues por ministerio de la ley se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque si no se mandan los expedientes, no digo como Dios manda, como manda la ley, posiblemente puedan las salas y los tribunales de justicia, y debieran haberlo hecho antes, devolverlo a su origen y que se lo devuelvan otra vez las administraciones en formato electrónico, porque es lo que manda la ley sin excepción. ¿Y saben lo que puede suceder si no se manda el expediente en formato electrónico cuando se pide con ocasión de un recurso contencioso? Pues la ley de lo contencioso lo distingue, dice: no se admitirá la contestación de la administración si no envía el expediente. Y la parte demandante podrá esperar o decir que siga adelante el procedimiento. Y si sigue adelante el procedimiento, no hay expediente y no tiene defensa la administración, fácilmente se puede pronosticar el desenlace. Digo esto para que se den cuenta lo que decía antes, de que la administración va en serio y los expedientes electrónicos no son ningún juego. Y no es, como dice el Supremo, un amontonamiento. Es con enlaces, con hipervínculos, porque es la manera de facilitar la búsqueda, el estudio y la localización. Dentro de ese expediente está la fase de prueba. En la fase de prueba, como saben, estaban los clásicos informes, que tendrán que ser también electrónicos y con la firma del funcionario, que es responsable también de manera electrónica. Y está el problema de la prueba. Claro, el problema de la prueba es que muchas veces la prueba va a venir documental y habrá que digitalizarla o escanearla y formar parte del expediente electrónico, lógico. Y yo quería hacer una referencia solamente a una realidad sociológica, que es la de los correos electrónicos, porque desde el punto de vista jurídico se ha planteado: si alguien coge y adjunta un papel, un pantallazo de un correo electrónico, ¿qué es eso? Pues en el trámite de procedimiento no deja de ser una documental que está reproduciendo un formato electrónico, pero es una prueba documental. Quiero citar ahí esa sentencia de la Sala de lo Social de 23 de junio de 2020 del Tribunal Supremo, porque es una sentencia en la cual se reunió nada menos que el Pleno de la Sala de lo Social para determinar que cuando se aportaba un correo electrónico del empresario dirigido al trabajador, del trabajador dirigido al empresario o a un cliente, ¿qué naturaleza tenía? Si era una prueba tecnológica, si era una prueba documental. Y dice el Supremo: ¿qué duda cabe que, aunque no estén los documentos que contemplaba la ley de enjuiciamiento civil ni la vieja ley de procedimiento laboral, hoy día hay que estar con los tiempos? Y esos son documentos, se mire como se mire, y podrán invocarse, traerse, probarse y tener ese valor de documentos. Cuestión diferente es si se cuestiona su autenticidad, que puede llevar a que lógicamente vaya acompañada de una prueba pericial tecnológica para sustentar su existencia o su literosuficiencia. La estación décima me ocuparé de la terminación electrónica, de las notificaciones, aunque Carlos Gómez Otero me ha precedido y es toda una autoridad. Solo quisiera moverme en dos planos. El primero, algo que dijo el Tribunal Constitucional y que me parece que es la piedra de toque cuando se examina la validez de una notificación, y dice: mire, ni toda deficiencia al practicar una notificación según las exigencias legales, porque hay una deficiencia, automáticamente se lesiona la tutela judicial efectiva, y dice, ni al contrario, porque la administración lo haga exquisitamente y formalmente, ha de tenerse por notificado al ciudadano. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que quiere es que no exista indefensión, que llegue de forma efectiva, busca la realidad. Por lo tanto, normalmente cuando hay alguna discusión sobre el tema de decir: oiga, es que usted se le mandó a su dirección electrónica habilitada y pasaron los 10 días y usted no lo recibió, en algún pleito, alguno he tenido ocasión de conocer, se ha planteado esta cuestión y la defensa funciona del siguiente modo. Lo que hace la administración es probar y acreditar que sí se ha depositado para su conocimiento esos 10 días ahí esa notificación, y entonces adjunta un certificado del órgano gestor que corresponda. Eso desplaza la carga de la prueba al ciudadano, y el ciudadano tendrá que traer unas pruebas periciales o de otra índole para demostrar que tuvo un problema material o técnico que le impidió acceder al ordenador. Recuerdo que en el caso concreto lo que se aducía era que había habido unas tormentas que habían impedido, de tal calado, que habían impedido acceder a Internet durante aquellos días, porque era una casa rural y entonces no pudo acceder, era gestionada por una empresa. En ese caso fue desestimatorio porque no se acreditó que fueran de tal naturaleza las inclemencias tecnológicas que hubieran impedido esa conexión efectiva, y por tanto se desestimó, se le dio la razón a la administración. El problema de la concurrencia de notificaciones también está resuelto por la propia ley y por la jurisprudencia, artículo 41.7, cuando dice que si hay una notificación electrónica y una en papel, pues quien manda siempre es la primera que se reciba. Es decir, la administración juega siempre a favor. ¿Avanzamos, Antonio? En la estación 11 nos podemos referir a la validez o invalidez de los actos electrónicos. Notemos que hay un tsunami auténtico en cuanto a los órganos colegiados.
tradicionalmente la vulneración de las reglas esenciales de formación de voluntad de órganos colegiados, convocatoria, constitución, adopción de acuerdos, si se vulneraban, comportaban la nulidad de pleno derecho. Esa era la tradición y allí acudían, se buscaba el vocal para que formara parte, se seguían las mayorías y en este punto creo que se ha virado totalmente hacia el sistema no presencial y en este punto Julián Valero es un experto auténtico sobre el alcance y la dimensión, creo que ya les he hablado, la dimensión de la validez e invalidez cuando está en juego el funcionamiento de órganos colegiados. Existirá una rica casuística en esta materia. Yo me limitaré a traer, fíjense, esa sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Sevilla, muy fresca por la siguiente razón. Es de 18 de marzo de 2021 y el caso era tan sencillo como el siguiente. Una vez que desaparece el estado de alarma, un pleno municipal, en este caso el Ayuntamiento de Marchena, se celebra telemáticamente. Pues bien, hay un concejal que no va al pleno telemático, no comparece y dice, se siente, ya no hay estado de alarma, luego necesariamente el pleno tenía que ser presencial con convocatoria en mano y votando todos en el salón de plenos del Ayuntamiento y no telemáticamente. Y dice, ¿cómo? Como no existía esa cobertura del decreto del estado de alarma, como se había vuelto a la normalidad, como es una garantía esencial de que el pleno se reúna en el salón del ayuntamiento con la presencia de todos los concejales, dice, por tanto, nulos de pleno derecho todos los acuerdos adoptados. Pues bien, cuando esto llega al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, se va a un principio sustancial y dice, bueno, vamos al fondo. ¿De qué se trata cuando se reúne un órgano colegiado? Pues de que los concejales tengan conocimiento de lo que se va a tratar y tengan posibilidad de alegar y discutir y votar. Y si tienen posibilidad de alegar, discutir, votar y saber de lo que hablan, no hay indefensión y se perjudica a nadie. Por lo tanto, dice, si había garantías en este sentido para la celebración telemática, aunque no existiera formalmente el estado de alarma, no ve motivos para anularlo. Es decir, un principio general de conservación de los actos y sustancial. Y no aferrarse, como es frecuente en muchos pleitos, no, me voy a agarrar al defecto de forma y de este modo consigo que se derrumbe todo el edificio del acto administrativo. En fin, luego está lo que yo llamo actos administrativos travestidos, me refiero a aquellos supuestos en los cuales alguien, por ejemplo, es un acto que debe notificarse electrónicamente y se notifica por vía postal o a la inversa. Entonces, aquí lo que es decisivo es si se ocasiona o no indefensión. Lo que comentaba antes Carlos, que le preguntaba a Antonio, si a alguien le notifican postalmente por correos cuando tenía derecho a que se le notificase electrónicamente, si no hay indefensión y recibió la notificación, pues no hay nada que invalidar. Ahora bien, si dice, oiga, es que precisamente me dieron por notificar un domicilio y yo lo pedía electrónico porque estaba por razones de negocio en Ceilán, evidentemente ahí prosperaría, ¿no? Y luego también los actos propios, por ejemplo, la sentencia de Galicia resuelve un caso en el cual es un contribuyente el cual pide expresamente que se le notifique una dirección electrónica habilitada. Así todo, la administración sigue notificándole al correo postal. Y en este caso la Sala de Galicia, no entro ni salgo, lo que hace es decidir diciendo que por sus actos propios, si ya había recibido otras notificaciones anteriores por vía postal, que no se quejase ahora de recibirla por la vía electrónica. Aunque entiendo que este planteamiento puede ser ciertamente cuestionable porque ese acto propio quedó cambiado por el acto propio en que decía que se le notificase electrónicamente. Pero bueno, la estación 12 nos lleva a los actos administrativos automatizados. Es decir, esto es lo que llamaría la chica nueva en la oficina. En mi época solo había actos administrativos de solicitudes por escrito, de mostrador, de notificaciones, de máquina de escribir, y ahora son actos sin funcionarios. No interviene el funcionario, se expide la certificación del padrón automáticamente, la certificación académica, no hay un funcionario, lo hace un medio electrónico. Y entonces, evidentemente, tiene que tener unas garantías tecnológicas, el famoso código seguro de verificación, pero plantea una problemática sustancial y es, ¿eso es un acto administrativo? Pues claro que es un acto administrativo y la ley de régimen jurídico así lo trata. Y además, el que sea automático, el que sea como una máquina expendedora de Coca-Colas, no impide que exista motivación. Tiene que haber su motivación. Y además tendrá que ajustarse a la base de datos que la respalda. Sí, si pido una certificación y me la da automática, tendré ocasión de demostrar que está equivocado el telón de fondo. Si la he mencionado, los actos administrativos automatizados, es porque van exponencialmente crecientes. ¿Por qué? Porque solo tienen sentido allí donde hay potestades regladas. Pero sucede que en el Estado de Derecho español los potestades discrecionales están en franco retroceso. Están en franco retroceso por las conquistas de la doctrina y la jurisprudencia. Es un fenómeno de vasos comunicantes. Cada vez hay más decisiones regladas y menos decisiones discrecionales. Lo que sucede es que si hay muchas decisiones regladas, eso ya puede ser automatizado. Y si puede ser automatizado, habrá un programa que lo refleje. Y si puede haber un programa que lo refleje, pueden sobrar el funcionario que tenga que decidir.
Otra vertiente muy importante que me llama la atención, la estación 13, la protección de datos personales. Hay que tener en cuenta que a las administraciones públicas no se aplica la ley de servicios de la sociedad de la información, aunque tenga plataformas, paneles, webs, se mueven en el mundo tecnológico, pero no son igual que el Corte Inglés, no se le van a aplicar esa normativa. Entonces, ¿cuál se le aplica? Pues la ley de protección de datos. Claro que se aplica, no con las mismas consecuencias negativas que un particular, pero sí tiene obligación de someterse a las garantías que derivan de la misma. Por eso existe un delegado de protección de datos en las administraciones y tendrán que aplicarse los criterios. En cada administración tendrá que haber alguien que a la hora de manejar los datos, los que refleja esa web institucional, esa plataforma, ese panel, tendrá que ver si esos datos son necesarios, si son proporcionales, si se necesita el consentimiento o no. Y ya digo, esos son los responsables del portal. Alguien con nombre y apellidos tendrá que velar por ello para evitar consecuencias no sancionadoras que no son multas, como saben. Y luego hay algo importante. Hay que recordar que todas las administraciones tienen obligación de facilitar los datos a la Agencia de Protección de Datos para saber qué se cuece en las administraciones y qué se puede modificar. Curiosamente, la disposición adicional 10ª de la Ley de Protección de Datos dice algo que cuando se trata de una identificación de alguna persona y haya que publicarlo en el boletín oficial, pues se hará con la identificación nominal, dice, y añadiendo 4 dígitos del DNI. Pero curiosamente, si se publica por edictos, se publica el DNI completo. Entonces basta jugar un poquito, a buscar por el ordenador y siempre encontraremos el nombre entero de todos. Creo que algún día se solucionará eso. Lo cierto es que ha sido un gran avance el que no se publique cuando alguien pide una subvención y sale en el listado, que salga solo José Ramón Chávez, 4X y 4 números de mi DNI, y lo ponemos un poco difícil para que me localicen, ¿no? Pero claro, si alguien es listo, coge y me busca cuando entré en las 4 suposiciones y me encuentra el DNI completo, como cualquier funcionario de este país, con lo cual estamos en transición en materia de protección de datos. Y llegamos dando un salto más allá, a la sombra de los algoritmos, que es alargada. Bien, ahí tenemos la entrada del libro blanco de la inteligencia artificial en Europa, de 19 de febrero de 2020, y tenemos ahí el gran monstruo, son los algoritmos. Los algoritmos avanzan de una forma dinámica, tremenda, son más listos que las personas, no tengan ninguna duda. Hay algoritmos inteligentes de segunda generación, ya no se trata solo de planteamientos a corto plazo, sino que diseñan no solo cómo los semáforos de su ciudad se ordenan, sino van a diseñar estrategias, planteamientos e incluso criterios para imponer multas y sanciones. Incluso, fíjense, ahí les cito el caso de una sentencia del Tribunal Supremo que pone coto al uso de los algoritmos por la propia administración tributaria con sus planes de inspección, que rápidamente deduce dónde puede haber un infractor con medios tecnológicos y pide la autorización de entrada al domicilio de ese infractor, de esa sociedad. Rápidamente el Supremo le dice, hombre, hasta aquí podíamos llegar. Usted motive, razone, agote su pesquisa, pero no nos abandonemos al gran hermano vigilante que todo lo hace, ¿no? Porque al final nos conduce a algo kafkiano. La gran pregunta es, ¿quién vigila al vigilante? Y aquí introduzco una viñeta sencilla y a su disposición en este rápido recorrido por estas 15 estaciones a modo de balance crítico, pero no negativo. No oigo. Antonio. No te oigo, Antonio. Sí, perdón. Gracias, José Ramón, por tan magnífica conferencia, y la verdad es que la jurisprudencia tan reciente que mencionas, bueno, pues es razonable entonces que tengas ese club de fans. Por cierto, han pedido varias chicas tu teléfono, luego se lo facilitaré. Entonces, bueno, vamos a poner alguna de las preguntas, no muchas para no comprometerte, pero bueno, por ejemplo, cuando un representante inicia un expediente en nombre de un representado, bueno, estas son las anteriores, que llevamos tantas. Vale. ¿Qué hace un órgano judicial al recibir un expediente electrónico? Ayer un ponente buen amigo ejerció el derecho a no declarar, es decir, escurrió el bulto, el amigo Julián Valero, ¿no? Y también Jerónimo Reinés, efectivamente. ¿Qué hacen cuando ustedes reciben el expediente electrónico? Bueno, yo creo que lo he explicado antes. Si recibimos el expediente electrónico nos colma de alegría porque es una economía de identificación, de localización y al fin y al cabo se cumplimenta lo que manda la ley. Cuando nos tiramos de los pelos es precisamente cuando no viene el expediente electrónico y cuando la parte recurrente protesta, porque alguien recurre y dice me ha mandado un amasijo de documentos
O, por ejemplo, puedes decirle en materia de responsabilidad sanitaria, imagínense ustedes 3.000 folios mezclados con informes por escrito de peritos, certificaciones, alegaciones. Es una jungla, y si hay jungla y oscuridad, no hay la luz de la justicia. Por lo tanto, estamos en el escenario, que no voy a repetir, que decía antes, de que en breve posiblemente algunas salas empiecen a devolver ese amasijo de papeles, a devolver esos DVDs, a devolver esos PDF que no llevan indexadas las direcciones y los enlaces para localizar los documentos, los devolverán, darán un plazo de 15 días para su subsanación, y si no lo hacen, existirá el riesgo de que no pueda personarse el letrado ni defender a su administración. No porque lo diga yo, porque lo dice la ley de lo contencioso. Shirley pregunta, ¿la audiencia telemática en su criterio vulnera el principio de inmediación procesal? La audiencia telemática. Bueno, pues vamos a ver, yo como soy muy sustancialista, si le pregunta usted a otro le va a decir que la presencia es sagrada. Hay magistrados, fundamentalmente en la vieja escuela, que consideran que la presencia es sagrada, que permite vislumbrar el matiz del testigo, permite de la prueba, permite al juez pasar de examinar al letrado de una parte al contrario, permite sacar unas conclusiones, unas inducciones tremendas. Y es verdad que suplir un escenario en directo y presencial de todos es muy difícil suplirlo por algo tecnológico. Pero si me pregunta a mí, que estoy más en la tendencia tecnológica y entiendo que hoy día las tecnologías pueden dar un formato sustancialmente equivalente con las garantías, pues creo que esa tendencia va a ser imparable. Si hay economía de esfuerzos, si hay garantía de constancia y si se garantiza el dinamismo de la intervención, yo en principio pues soy favorable a esa tendencia. Pero aquí ya saben, aquí el ritmo lo va mandando, curiosamente, ni los jueces ni los abogados, los medios tecnológicos de la administración que financia. Porque ya saben, quien paga barato lleva barato. Y les puedo citar como anécdota que he tenido hace poco una prueba en la cual hubo que interrumpirla 20 veces porque se cortaba y se caía la pantalla, con lo cual parecía un tren de cercanías que no avanzaba. Bueno, pues nada, te agradecemos esta magnífica conferencia.